los cojos saltan, los oídos de los sordos pueden oír, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado este evangelio. Gloria a Jesús. A los pobres es anunciado este evangelio. Gloria a Jesús. Nosotros, hermanos, el Señor vino a romper, hermanos, aquella gran maldición que había en el tiempo de la ley, para que usted y yo fuéramos salvos. Él no vino a libertar a usted y a mí. Él vino a predicar a los gentiles, hermanos, y esos somos nosotros. Aleluya, por esa misericordia del Señor, que es tan grande. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Él sabe, hermanos, desde su creación. Dice que su espíritu se movía sobre las faz de las aguas. Él viene en tiempo ha venido queriendo tratar con el hombre, para que el hombre tenga, hermanos, una vida eterna. Lo que el Señor siempre ofrece. Y mira, es el bienestar del ser humano, porque nosotros hemos sido creados para la gloria e imagen de Él que hemos creado. Y entonces, pero el hombre se deja engañar, aleluya, por la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Dice la palabra del Señor, el mismo Satanás. Aleluya, pero el Señor ha venido a romper toda cadena, hermanos, y nosotros somos libres. Ahora nosotros podemos hablar y podemos decir que Él es nuestro gran Rey y soberano Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, hermanos. Dice que cuando Él, en la noche que iba a ser entregado, dice que en la cena que tuvo con sus discípulos, Él vino, se levantó en la mesa, quitó su manto, agarró una toalla y se la ciñó, y tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y el Señor dice que después que comenzó a lavar los pies de sus discípulos, volvió a la mesa y les decía: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien hacéis, porque lo soy. Les decía: yo siendo Maestro y Señor, he lavado los pies a vosotros, vosotros también lavado los pies los unos a los otros. Y el Señor le decía a Pedro: ahorita ustedes no entienden esto, pero más adelante lo entenderán. Y yo lo puedo entender, hermanos. Y el Señor mismo dice más adelante, dice: de cierto digo, que todo aquel que reciba el que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aleluya. Y también en Corintios habla que dice el Señor ahí estaba haciendo un propósito. Él estaba preparando los pies de sus discípulos. Gloria a Jesucristo, porque Él sabía que cuando Él no estuviera, esos siervos iban a ir a predicar este evangelio. Dice que en Corintios Pablo habla y dice que en la misma noche también Él tomó pan y después de haber dado gracias, dice que lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Y dijo: esta es la copa, el pacto de mi sangre. Dice: cada vez que bebieres de esta copa, haced en memoria de mí. Y Él decía: cada vez que comáis de este pan y bebieres de esta copa, la venida del Señor anunciar hasta que yo venga. Porque cuando usted y yo, hermanos, en nuestras iglesias participamos de esa santa cena y empezamos a lavar los pies de mis hermanos, y empezamos a comer de ese pan y a beber de esa copa, el deber suyo y el mío es de anunciar la venida del Señor. El deber suyo y el mío es predicar a Jesucristo a toda criatura. Y dice la palabra del Señor que Él les dio autoridad y les dio poder y les dijo: y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre quién, sobre los enfermos, y ellos sanarán. Aleluya. Beberán cosas mortíficas, no les hará daño. Gloria a Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este será salvo. Dios es hermoso, hermano. Él es precioso.
corazón sincero lo sabe. ¿Quién mira su corazón? ¿Quién mira mi corazón? Solamente el Señor. Aleluya. Y hermanos, si vemos viendo por la palabra lo que el Señor iba haciendo, preparando estos siervos, y podemos ver todo lo que Juan y Pedro, podemos ver a Pedro todo lo que él hizo cuando había recibido la promesa del Espíritu Santo. Predicaban este evangelio con poder y muchas almas se convertían a este mensaje, muchas almas creían a este evangelio. Pero ¿sabe por qué creían? También porque el Señor dice que cuando Él oró y les enseñó a orar a sus discípulos, Él también en el Juan 17, 20 dice que le dice: Señor, no solo te ruego, le dice Jesucristo orando, lo humano orando, y decía: no solo te ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer por la palabra de quién, de los profetas, de Pedro, que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor clamó y oró por usted y por mí. ¿A qué evangelio hemos creído nosotros? Al anuncio que se paró Pedro y arrepentidos de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de quién, de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros hemos creído a ese anuncio. Gloria a Jesucristo. Hemos creído a esa palabra. Y podemos ver tantos siervos predicando este evangelio con poder. Y se me llenaba mi corazón, hermanos. Y vemos en el libro de Hechos a un hombre llamado Esteban. Dice la palabra del Señor que este varón Esteban estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder, del poder del Señor. Y dice que había venido uno de las sinagogas para querer disputar contra él, contra esta palabra. Pero las palabras que aquel Esteban predicaba estaban llenas de poder, de sabiduría. Dios da sabiduría a su pueblo, hermanos. Y dice de que como ellos no podían resistir a esa palabra que llegaba con poder a sus corazones, dice hermanos que estos hombres pagaron a unos para que hablaran mentiras contra Esteban. Y decían que este estaba hablando mal de Moisés, estaba hablando mal de Dios, estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Y dice que por causa de eso, hermanos, él fue llevado ante los principales. Y cuando él fue presentado, dice que aquellos que miraron a Esteban vieron el resplandor y vieron su rostro como de un ángel. Ese resplandor estaba cubierto de la gloria de Dios, aleluya. El cuerpo de Esteban estaba lleno de la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres empiezan a decirle: es verdad lo que estos dicen. Pero Esteban no se quedó callado, hermanos. Esteban comenzó a decirles que el Señor había sacado a Abraham de la tierra, de su tierra y de su parentela, y lo había sacado a una tierra donde cual vosotros habitáis hoy, les decía, y empezó a hablarle de Abraham, todo lo que Dios había hecho con Abraham, y le empezó a decir: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los patriarcas, y los patriarcas, movidos a envidia, vendieron a José. Pero José también era un hombre que estaba lleno de gracia y de sabiduría, y halló gracia delante del faraón, gloria a Jesucristo, y fue vendido al faraón, a los egipcios. Y dice la palabra del Señor que este varón Esteban no dejó de predicarle. Les habló de Moisés, les habló y les dijo que Moisés de 3 meses estado 3 meses, estuvo nada más con sus padres, pero después fue puesto en las manos de la hija del faraón para ser criado en Egipto. Y Moisés fue criado con toda palabra y sabiduría de los egipcios, hermanos. Pero Dios ya lo había elegido a Moisés. Y el Señor, y Esteban le decía, cuando Moisés fue a recibir los estatutos y preceptos, hermanos, el pueblo dice que su corazón volvió a Egipto. Y dice que empezaron a hacer dioses ajenos, y empezaron a decirle a Aarón que hicieran estatuas
un becerro de oro. Y empezaron, hermanos, a idolatrar a ese becerro. ¿Y quién está hablando de esa palabra? Era Esteban, que está hablando de Moisés. Y dice la palabra del Señor que está cuando decía: así han vuelto a vosotros, hermanos, incircuncisos de corazón, que matáis a los profetas. Y dice que ellos encrujían los dientes y se enojaron tanto contra Esteban que lo sacaron a la calle y pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y dice la palabra del Señor que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. Y dice que dijo, y viendo al Rey de la Gloria sentado en su trono, le decía: Señor, perdónanos, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, solo una persona llena del Espíritu Santo puede decir esas palabras y perdonar a su prójimo. Solo una persona llena del Espíritu Santo, en el hecho de muerte, hermanos, esos siervos, en el hecho de muerte, Esteban, lo estaban apedreando. Lo estaban apedreando, hermanos, cuando él decía: no les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso es nuestro Señor. Y dice que al instante, cuando él dijo eso, recibe mi espíritu, y Esteban durmió. Dice la palabra en Daniel, hermanos, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los siervos que mueren y han muerto en Cristo Jesús duermen. Pero por la historia que vemos en Lucas, hermanos, también hay un lugar que se llama, un lugar que ahorita los muertos están guardados, que se llama Hades. Todavía no es el infierno, nada más es un lugar de tormento, porque cuando estos resuciten para vergüenza y confusión perpetua, ahí van a ser. Ahí va a ser cuando el Señor, estos van a ser lanzados al lago de fuego. Pero por eso el Señor nos alerta: tenemos que predicar este evangelio, tenemos que predicar este evangelio a nuestros familiares, entender de nosotros y ser ejemplo a nuestros hermanos en carne. Porque como este joven rico decía: Señor, tengo 5 hermanos, para que ellos vengan, para que les testifiquen, para que ellos vengan a este lugar de tormento. Dios quiere una vida eterna para el ser humano, hermanos. Si el Señor nos ha dejado esta palabra, que es la profecía de los profetas, esta palabra se sigue predicando en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de Moisés, se sigue hablando, hermanos, y esta palabra se seguirá hablando. Gloria a Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que Saulo era un hombre que pedía carta a los principales para seguir a la iglesia, para seguir al pueblo del Señor, aquellos que predicaban. Pero dice que cuando él iba en camino, se le apareció que un resplandor, el mismo resplandor que le apareció a Moisés. Y el Señor le dijo, y dice que Saulo cayó a tierra, y dice que le dijo: Señor, ¿quién eres? Pero primero el Señor le dice: Saulo, Saulo. A Moisés le dijo: Moisés, Moisés. A Saulo le dijo: Moisés, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí, hermanos, el Señor está revelando su nombre. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Moisés le dijo: yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros, y cuando ellos me preguntaren por tu nombre, ¿qué le responderé? El Señor le dijo: dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Cuando esa luz, ese resplandor, hermanos, se le parece el mismo Jesucristo, Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Como que usted me diga: ¿quién eres?